está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. A ver, cifras que finalmente se ubican por sobre el 2%. Es una buena noticia, es una noticia que da más calma, que es una buena noticia finalmente para el país, o es algo que no hay que para nada alegrarse. O sea, hay que alegrarse, una buena noticia. Estamos creciendo de manera importante dentro de las malas condiciones que tenemos estructurales en el país, tal como tú mencionabas en la introducción, crecer a un 2,5, un 3% sigue siendo bajo para un país como Chile. No obstante eso, creo que es importante que hayamos tenido un crecimiento sobre las expectativas. Las expectativas se ubicaban en torno al 2, 2,1% y tener un 2,6%, la verdad es que es una cifra bastante importante e interesante para el país. Ahora, usted también lo ratificaba ahí, que crecer por debajo de un 3%, la verdad es que es nulo. Ya vamos a entrar tal vez en más detalles, pero ¿por qué cree que va esta cifra de que no hemos logrado tal vez traspasar esa barrera del 4%, que es lo que muchos están esperando, 5%? No sé cómo estará también la región, para hacer una comparación al menos con Perú, con Brasil, con Argentina, con Colombia, por ejemplo, para hacer las comparaciones dentro de cómo está creciendo Chile, al menos dentro de esta parte del mundo. Sí, la verdad es que lo preocupante tiene que ver con asuntos más estructurales, es decir, condiciones de largo plazo. Estas condiciones son las que permiten que los países tengan un mayor potencial de crecimiento y este potencial de crecimiento que en Chile en algún momento se situó en torno al 4,5-5%, hoy día observamos que está entre un 2,5 y un 3%, por tanto nuestro potencial es muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país? Es fundamentalmente trabajar elementos que dicen relación con la productividad particularmente. En eso es muy relevante que el país aumente la inversión en investigación y desarrollo, aumente la capacitación y solo de esa manera vamos a poder cambiar la estructura del país, insisto, a largo plazo, que nos permita crecer más. El crecimiento en general es coyuntural, hay elementos coyunturales que nos permiten llegar a ciertas condiciones, pero la estructura en general del país es una estructura hoy día que no nos va a permitir tener altas tasas de crecimiento como si lo tuvimos en la década de los 90. Estructura finalmente parece el problema ya de fondo. ¿Qué cambios se pudieron haber hecho, por ejemplo, o se podrían haber anunciado, ya que tuvimos la cuenta pública el fin de semana, algún cambio justamente de estructura pensando en potenciar el crecimiento ya cuando la pandemia quedó atrás prácticamente? O sea, ya no podemos hablar de que todavía nos estamos poniendo a punto, todavía nos falta ajustar algo. Los expertos todos han dicho, ya no estamos en momento de decir que la pandemia es una excusa, podrían ser los aranceles. Eso también, por ejemplo, ha llevado a un bajo crecimiento en nuestro país, el contexto mundial. Sí, efectivamente lo ha limitado un poco, pero insisto, son características bien coyunturales. En este caso, lo que Chile necesita son cambios estructurales de largo plazo. Tal como tú mencionabas, se pudiesen haber escuchado, ¿verdad?, anuncios como, por ejemplo, respecto a la permisología, que es algo que tenemos que discutir. En general, estas discusiones no tienen que ver con un gobierno en particular, sino que tienen que ver con decisiones más de Estado. Es decir, que tanto los partidos políticos de izquierda como los de derecha, como los de centro, tienen que ponerse de acuerdo para modificar esta estructura que permita al país crecer más. Y yo creo que ahí tenemos un problema donde hoy día, en general, la política está dedicada un poco más a torpedear lo que quiere hacer el otro y no realmente pensando en el largo plazo del país. Rodrigo, perdón que me meta en la política, pero también es un tema importante escuchar a los economistas en cuanto a sus opiniones, porque además siempre se ha buscado la forma de tener, por ejemplo, más dinero a través de los cambios impositivos, por ejemplo. Es una discusión que ha existido constantemente en este gobierno, y también un país que no crece al ritmo que se quisiera. Siempre van a decir no es un buen momento, pero específicamente con un crecimiento que apenas está llegando al 3%, ¿es un momento para tener cambios de impuestos o al menos estirar el cambio de reglas un poco más allá para finalmente tener un poquito más de dinero recaudado y un poquito más de dinero hecho por las empresas y luego ser recaudado? Yo creo que no es un buen momento para generar tantas reformas tributarias. Ya. El sistema tributario en Chile es un sistema tributario bastante complejo, tampoco es el que tiene una mayor carga respecto a la OCDE, que normalmente nos estamos comparando con ellos, pero sí efectivamente creo que hay condiciones que permitirían aumentar aún más la recaudación, como por ejemplo aumentar la base de tributación, la cantidad de personas y de empresas que tributan, por ejemplo. Yo creo que va más orientado por ahí y a la fiscalización tal cual se está desarrollando hoy día, más que al alza impositiva y a esta complejización de los sistemas tributarios que estamos observando en los últimos 10 años. Si alguien
un ejemplo un poco raro, ¿no? Si alguien hace 10 años atrás era contador y Cifras justamente de lo que es este año 2025 y anteriores, en diciembre ni qué decir, ahí todo se creció muchísimo, pero por ejemplo, minería 1,26%, en febrero, alzas en marzo y en abril finalmente con el 0,93% finalmente que se entrega en esta cifra. ¿Qué está pasando en la minería? Porque siempre se ha dicho, el cobre es el sueldo de Chile, pero la minería también en sus distintos ámbitos. Estamos viendo un repunte, estamos viendo una mejora, pensando también en exportaciones y que en algún momento, dado los aranceles incluso de Estados Unidos, se vio en peligro, mucha venta, pero una proyección más negra. sí, bueno, ahí tenemos que estar atentos día a día con la coyuntura. Observamos que efectivamente hoy día, por ejemplo, hubo un aumento importante en el precio del cobre, que hoy día se situó, voy a revisar mis datos, está en los 4,84 de la libra, y esto es un elemento bastante importante. Y esto todo va reaccionando al día a día con las noticias, ¿verdad?, que se observan que de Estados Unidos, fundamentalmente del presidente Trump, que dice X cosas, los mercados van reaccionando. Entonces, la verdad es que la minería en particular es un sector que está ayudando de manera importante al crecimiento económico este último mes. Vemos que tiene un impacto importante. Hay que considerar además que en este aumento del IMASEC, el mes de abril tiene un día menos hábil que el año 2024. Por tanto, la verdad es que si hubiese tenido la misma cantidad de días, hubiésemos observado un crecimiento mayor. Entonces, la verdad es que, insisto, son buenas noticias. La minería va a estar volátil porque va a depender mucho de lo que estamos observando en esta guerra comercial. Entonces, tenemos que estar atentos día a día a ver cómo esto va evolucionando. Entonces, hace muy difícil poder hacer proyecciones. Porque, insisto, esto hoy día ni siquiera las guerras tanto, sino que es la guerra comercial y un poco de donde el ánimo hoy día del presidente Trump es el que está desarrollando la coyuntura económica. Rodrigo, para ir cerrando la conversación, el otro día veía una proyección de crecimiento de Corea del Sur que bajaba creo que más de 1,2 puntos porcentuales. Era muchísima la baja. Ya estamos prácticamente en la mitad de año, empiezan los reajustes. ¿Reajustes en Chile se ven tal vez para el crecimiento, pensando en estas cifras que ya hemos conocido? Yo creo que se van a observar ajustes. Tenemos que esperar el IPOM de ahora de junio, que es por ahí por el 18 de junio, y yo creo, según nuestras estimaciones, el ajuste es al alza. Nosotros teníamos estimaciones cercanas al 2,5% y hoy día estamos estimando entre un 2,7% y un 3% de crecimiento para el año 2025. Esperemos que todo siga tal cual está dentro de esta guerra comercial. No hemos visto efectos tan negativos para Chile porque finalmente no se han terminado de concretar todas las alzas que en algún momento se comentaron. Por tanto, tenemos que seguir esperando a ver cómo evoluciona esto. Pero según nuestras estimaciones, debiésemos ajustar, pero al alza en este caso. Ya, bueno, vamos a ver finalmente si eso se concreta y ojalá que sea un poquito más pasado del 3%, pero claro, pedir también así en estos contextos es bastante complicado. Al menos no son tantas las malas noticias, finalmente más buenas que malas. Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la UTEP, le queremos agradecer por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Gracias a ti, Pablo. Buenas Que te tardes. muy bien, cuídese. Chao, chao.